Hola seres divinos, bienvenidos a Canal de Secretos Revelados. Vamos a continuar con el capítulo 22 de Callando la ignorancia de mi karma. Si eres nuevo en el canal y no me conoces, mi nombre es Macarena Britos, soy medium de nacimiento y esta novela la escribí hace como unos 9 años atrás. Estamos en el 28 del 12 del 2024 hoy. Y se trata de cómo fue mi vida como medium, ¿sí? Yo estoy tratando de poner mi granito de arena, un poquito de luz al mundo, prendiendo alguna velita en alguna de la vida de todos ustedes. ¿Por qué? Porque es una vida diferente, una vida en la que desde pequeñita pude ver el mundo espiritual con mucha claridad, ¿sí? Pude presentir, tengo el don de la evidencia y tengo muchas cualidades o dones diferentes que me hacen diferente, me hacen tener capacidades especiales de entender cosas que ustedes por ahí todavía no lo tienen seguro o no lo entienden. Y bueno, mi función aquí es contarles esta biblioteca que tengo yo en la mente, ¿sí? En la mente espiritual, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos al capítulo 22 y justamente el título es Callando la ignorancia. El director del centro espírita, don Mauricio, al terminar la clase se me acercó y me dijo que a partir de la próxima semana debía pasar a los días miércoles y no más venir a los días jueves, que eran justamente las clases para los medium. Conociendo en carne propia el valor de la sabiduría de don Mauricio, solo le respondí que así lo haría porque no tenía ni idea de qué cuestionar ahí. No lo entendí, pero me quedé tranquila. Al próximo miércoles asistí, como se me había indicado, y me dejaron en una salita pequeña, lejos del trabajo de los medium en la mesa blanca, mesa que yo compartía por casi más de año y medio. No entendía qué era lo que estaba sucediendo, me trataron quizá como una persona de la asistencia y que no trabajaba con todos ellos. Entonces me dejaron en esa salita, quedé a la espera y luego más tarde me hicieron pasar a la mesa blanca. Cuando comenzaron a rezar, una de mis compañeras medium comenzó a hablar con un marcado acento español. Me miró con aires atrevidos, más bien furiosos, y me dijo: «Soy Clara, mi amada amiga Victoria», dijo con voz ronca y áspera, como gesticulando con esfuerzo, y sinceramente les cuento que yo salté de la silla. Volví a tratar de mirar fijamente a mi amiga medium, que la conocía muy bien y desde hacía mucho tiempo, para ver si era ella la que me estaba hablando, pero sabía que no era su forma de expresarse y me quedé quieta. Fueron segundos que me parecieron eternos. Ella nada dijo, pero sí observó todo y a todos los que tenían la cabeza cabizbaja en posición de estar orando. Y con ciertos gestos de burla a lo que veía, dijo: «Victoria, estoy cansada de estar sola y tú ya no me querés. ¿Quién te crees que eres para dejarme sola?», gritó. «De ahora en más me vas a conocer de verdad y os voy a matar como merecéis. Vas a volver conmigo a casa. Ya estoy harta de tus oraciones y de que solo conversas conmigo en los sueños como si yo no existiera en la realidad». Ninguna palabra alcanza a describir lo acelerado que latía mi corazón en esos momentos. No puedo explicarles lo que sentí en esos minutos, porque sencillamente no hay explicación posible. Quedé dura, sin poder emitir ni un solo sonido. Es que, al final y al cabo, todo eso que pasaba en ese lugar, quizá yo no estaba tan segura de que fuera real. Por ahí, en cierta manera, creía que podían ser invenciones de nuestras mismas mentes desquiciadas. Pero con ese día y en ese caso, la certeza de escuchar a esa gitana, que siempre estuvo en mis sueños y mis visiones de niña, me dejó perpleja y sin ninguna duda sobre lo que me estaba sucediendo en realidad. Y eso solo fue el comienzo. Y continuó diciendo: «¿Estás triste, no, Victoria?
es que esa hija tuya merece una hostias por rebelde que ni te cuento. Y el padre, que nunca aparece ni para una simple llamada de teléfono. Yo ya te he dicho que ese desgraciado siempre será un hijo de las 1000 putas. No entiendo cómo volviste a casarte con él otra vez. A él no le importa cuidar a hijos, y eso tú ya lo sabés de sobra. Mi querida gitana Clara, mi amiga imaginaria de mi niñez de esta vida y mi amiga real de otras tantas vidas pasadas, y al mismo tiempo mi verdugo en esta vida, ya no solo me aparecía en sueños, sino que me estaba hablando directamente usando el cuerpo de la medium, y yo no pude seguir ni decir nada. Una, porque estaba, como dije, perpleja, y otra, porque el protocolo de la mesa espírita no te permite hablar con tus obsesores. Para eso justamente está el director de mesa. Sin embargo, yo podía tener con ella una comunicación mental, sin necesidad de palabras. Y le pregunté si estaba bien. Y me responde, ¿bien? Una mierda estoy. Me siento sola y no quiero estar más sola. Y sin ti. Victoria, te extraño mucho. ¿Cuándo vas a regresar? Le contesté en mente que eso por el momento no era posible, que yo debía seguir mi vida y ella también debía seguir el camino de paz y de la ley de la luz. Y fue cuando se puso como loca. Se burlaba al contarle a todos cómo era mi relación con mi hija Luz en ese momento de adolescente, en donde era una rebelde que me hacía cosas sin sentido y por las cuales yo sufría en silencio y sola. A nadie nunca le había contado esos secretos o esos dolores. Sin embargo, Clara comenzó a contar todo en ese lugar y obviamente sabía detalles que nadie podía ni siquiera imaginarse. Ese día me dejó con total y en total evidencia y con la certeza absoluta de que ella no era ninguna ilusión de mi imaginación, sino que era tan real como cualquiera de nosotros en esta vida. Ella estaba viva. Bueno, en realidad estaba muerta, pero viva al mismo tiempo. Me descolocó y no tenía argumentos para no atribuir la realidad de que era ella la que tanto me aturdió en esta vida, la que sin descanso me atacaba al mismo tiempo que me cuidaba en otras ocasiones. Y ahora estaba muy enojada, rabiosa, y se jactaba del odio a todos nosotros en esa sala. Entonces yo había encontrado a la tía Marta de mi vida. Era la gitana de mis sueños, que no eran tan sueños como yo intentaba creer. Luego de casi una hora en la que ella solamente habló, me dejó sin dudas de más nada. Me hizo entender que la vida es vida en todos los niveles y que ella sufría tal como yo sufría yo. De ese modo entendí por qué los religiosos no permitían que los espíritus hablaran, porque ellos sabían sus vidas al dedillo, tal como Clara sabía la mía, y nadie es santo en esta existencia. Siempre me quedaba la incertidumbre de que si todo lo que vivía en ese lugar era real o solo era algo que nosotros mismos inventábamos. Esas dudas eran normales para mí, dado lo extraño de todo eso, dado que aparte nadie nos había enseñado que los espíritus podían hablar con otros cuerpos. Era una vida extraña para cualquiera, pero ese día, con Clara hablándome y mirándome a mis ojos, toda esa duda se evaporó. Comenzó una guerra declarada. Ella no estaba más calmada y me quería muerta a como diera lugar. Debía cumplir el encargo que le hizo aquella rubia hacía muchos años y que solo había dejado pasar por alto porque me amaba a su manera, con ese amor obsesivo, producto de nuestras vidas pasadas, siendo tan unidas. De inmediato, el señor Mauricio comenzó a hablarle con mucho amor. Ella no lograba escuchar a los espíritus de luz que se le acercaban por estar tan alienada al mal. Por eso era necesario la ayuda del cuerpo de una médium,
para que ella se materializara al acoplarse al cuerpo de otra persona y de esa forma sí lograr que ella pudiera escuchar y dialogar. Desde ese día, don Mauricio mantuvo largas conversaciones con Clara, todos los días miércoles a las 8:45 de la noche, en esa sala donde todos colaboraban con oraciones para ayudar a ese ser espiritual. Yo fui testigo de ese amor con el que era tratada, dado que a mí no me era habilitado contestarle. ¿Usted se llama Clara?, le preguntó con extrema cautela don Mauricio. Sí. ¿Qué os sucede? ¿No has entendido? ¿Eres sordo o qué? Vale, qué gente ignorante hay en esta mesa ridícula, contestó burlándose del lugar. ¿Desde cuándo estás sola?, le preguntó don Mauricio. ¿Sola yo? ¿Qué te os traéis, tío? Yo nunca estoy sola, siempre estoy con Victoria y con mis amigos. Venga, yo sola. ¿Qué puedo esperar de estúpidos como vosotros? ¿Qué tíos cabrones eres, pedazo de mierda? Continuó insultando a la gitana con una furia ya declarada al amor que se le proporcionaba, al cual ella no toleraba sentir. Pero yo entendí lo que ella sentía, y era que no creía que nadie fuera capaz de sentir por ella ese amor. ¿Y dónde es que vives? ¿Usted sabe que está desencarnada? O sea, no tiene un cuerpo material, volvió a decir don Mauricio, sin cambiar jamás su tono de voz manso y delicado, mientras ella sí gritaba. Y le contesta, pues vivo en un lugar muy divertido, donde nadie me dice qué hacer. Me gusta mi vida así, libre de reglas estúpidas. Soy gitana, no se olvide, tío. Y que estoy muerta, sí, de eso también me di cuenta y hace años, cuando intenté que mi amiga Victoria volviera conmigo y ella decidió nacer. Claro que me di cuenta de que estaba en otro estado. Tampoco muerta, tío. Eso no hiciste, coño. El que me tiene las bolas llenas es ese estúpido del turbante, que se me aparece ayudando a Victoria. Creo que se llama Miguel o algo así, pero ya me ocuparé con mis amigos de ese tío más adelante. ¿El ser gitana te da derecho a hacer el mal a esta mujer que dices amar tanto como amiga?, le preguntó don Mauricio. Yo no hago nada de malo, tío, y si lo hago me da igual, pero ella está ahí mirándome. ¿Por qué no me dice nada? ¿Le comieron la lengua a los ratones? Ya estoy cansada de su forma ahora tan mansita y tan pulcra de niña buena. ¿Pero quién se cree que es? Antes era peor que yo. Cuando vivimos en Toledo y ella era la que cobraba altos precios por los trabajos que hacíamos juntas y ahora se la da de santita y de culta. Pero vaya, coño, era lo que me faltaba. Quiero irme de este lugar ya. Tranquila, solo queremos ayudarte. Dime una cosa, ¿qué ves en este lugar? ¿No te gusta la idea de estar en paz y buscar otro camino para evolucionar como lo hizo tu amiga Victoria? Válgame la porra, esto sí que me hace reír. ¿Vosotros quieren que deje mi libertad y me ponga a las órdenes de estos estúpidos llenos de luz que vienen a donde estamos queriendo rescatarnos? No sea ridículo, tío. Prefiero antes convertirme en una piedra con ojos que ir a esos lugares aburridos. ¿Pero por qué quieres matar a Victoria? ¿Qué fue lo que te hizo tan grave? Estoy seguro de que si la amas tanto, dejarías de hacerle daño. Ella va a volver conmigo sí o sí. Ella era y es mi mejor amiga, y espero que cuando pase para este lado vuelva a ser la misma. Usted no tiene derecho a quitar la vida de nadie, le dijo don Capitán Mauricio. Tengo y hago, y ya lo verá, pedazo de mierda. Si no quiere nuestra ayuda, le pedimos que haga una oración. Supongo que sabe hacer una, ¿no? ¿Para qué, payos? Ni loca. No estoy drogada en este momento como para hacer una oración. Y no me venga a engañar, viejo ridículo con ojo de ganso. Bueno,
Es una lástima que no podamos conversar con respeto, pero cuando necesite ayuda, acá estaremos esperándolo con mucho amor. Es mejor que se retire ahora de este lugar, que la luz la acompañe. Me cago en tus muertos y en ese dios guarro subnormal. ¿Por qué no os calléis, hostias? ¿No entendéis que mi vida es perfecta? Os maldigo y vayáis a tomar por culo, todos vosotros que se den de santos, pero seguro que solamente es en apariencia. Seguro que si voy a verlos a cada uno en vuestras casas, no queda ni uno solo sentado en esta mesa, rezando a ese diosito. Válgame, no me jodas y tócame el coño si eras tan hombre. Ella se retiró en un segundo y sin poner resistencia, luego que vació su boca de todos los insultos posibles en su precario vocabulario. No quería por nada regresar a la luz, al camino del trabajo disciplinado, eso no le interesaba. Ella quería seguir en la tierra conmigo y haciendo lo que le diera la gana y divirtiéndose como en su vida anterior. Quería seguir siendo libre y sin reglas, pero el universo sí tiene reglas y si no las acatas, te quedas vagando en los umbrales de la tierra. Desde ese día comencé a sufrir todo tipo de accidentes. Tenía una pequeña moto y una vez me pasé todos los semáforos en rojo sin darme cuenta de nada. Ella lograba hacerme perder la lucidez en mi cuerpo. Estaba como unida al mío de manera constante y en total subyugación, tanto que no sabía cuándo era yo o cuándo era ella la que comandaba. Fueron meses de tratar con ella y nada logró persuadirla para dejarme vivir mi vida e ir a lugares donde aprendiera que el amor no es algo que se debe exigir. Don Mauricio me pidió que no anduviera más en la moto y que saliera con ayuda de alguien más. Fueron como 5 meses en esta agonía, en que todos los miércoles acudía a ese lugar apoyada por los medium para calmar la ira de Clara. Pero nada resultaba y ella siempre gritaba e insultaba. Entonces, cansada de vivir así, un día solicité en esa salita de espera en oración que se me indicara lo que debía hacer, porque estaba sufriendo tanto dolor, y le pregunté a Dios, ¿por qué a mí? Y se me contestó en una forma telepática, en la que debía abrir el libro que tenía en mis manos y que leyera lo que debería hacer. Lo hice, lo abrí y dijo, ama a tu enemigo. Yo volví a leer la frase, ama a tu enemigo. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Cómo podía amar yo a un espíritu que tanto mal me estaba haciendo? Yo realmente la odiaba. No podía ni imaginar cómo hacer eso de amar a mi enemigo. Primero entonces puse todas las excusas en un solo minuto y luego respiré profundo cuando entendí que por más que no me gustara la idea, era justo lo que ella se merecía de mi parte. Yo había leído y aprendido mucho y sabía que solo el amor era capaz de cambiar caminos torcidos. Poco a poco, en esa salita donde aparentemente estaba sola, me fui calmando, mientras Clara, supongo, estaría insultando como todos los miércoles, en la mesa con mis colegas medium. Y fue en ese momento que la compasión llegó a mi alma. Supongo que Miguel me estaría ayudando con pases de energía llenos de amor, porque comencé a sudar de una manera impresionante y a sentir un calor tan sublime como celestial. Ese día no me sentaron en la mesa con Clara y me fui a mi casa con esa sensación de haber aprendido la mayor lección de mi vida. Era fácil amar a quien nos ama y solo nos hacen bien, pero amar a quien nos hace mal, aunque sea en nombre del amor, era muy difícil. Y si por encima le pones la idea de que era un espíritu, pues no te quedan excusas más que salir corriendo. Pero yo ya había hecho todo eso, ya había huido y nada solucionaba. Fue cuando me di cuenta que primero debía cambiar yo y aprender en realidad lo que significaba amar, si quería realmente cambiar mi vida. Esa noche dormí sin que ella me despertara. Siempre lo hacía en esos meses. Me sacudía,
me golpeaba cosas en la casa. Sin embargo, yo no le daba ninguna importancia. Creo que ya me había acostumbrado a sus berrinches, pero esa noche no quedé pasiva. Ella buscaba algo y decidí que era hora de madurar y entender las cosas de la vida. Y comencé a leer pasajes bíblicos y también el libro de los espíritus de Allan Kardec, y le hablaba a ella como si ella fuera una persona en carne y hueso. Ella estaba muerta, pero también estaba viva, y todo comenzó a cambiar desde esa noche. Y sí, comenzó a escucharme, porque los ruidos cesaron, y me sentí muy acompañada por ella, y no más con aquella rabia de meses pasados. Ella era mi mejor amiga de otras vidas, y entendí que a pesar de todo lo que insultaba, ella tenía tanto o más miedo que yo, y decidí acompañarla siempre y enseñarle lo que yo había aprendido, y todo comenzó a cambiar. Mi familia ya era consciente de todo lo que yo vivía con ese fantasma, como decía mi hermano Lucas, y ya nadie se atrevía a burlarse, sino todo lo contrario. Me apoyaron y hablaban con las personas de esa casa espírita para comprender cómo era posible que eso pasara en una vida con una persona. Todo era muy difícil de creer, pero ellos lo estaban viendo en mí y todo lo que la gitana hacía y decía. Mi mamá y mi hija Luz fueron las más implicadas en todo este proceso. Mi hermana Natacha comenzó a hablarme desde Canadá poco a poco, intentando comprender algo que nadie habla en esta vida como una realidad factible que suceda, pues al hacerlo solo implicaría ser acusado en esta sociedad como esquizofrénica o encerrada en un manicomio o con una personalidad múltiple. Pero yo de loca no tenía nada y estaba todo claro en esos días. Pasaron muchos meses sin resultado alguno, aunque Clara dejó de asustarme y querer matarme, y fue cuando don Mauricio y otros miembros de experiencia en temas como el mío, del Centro Espírita Capitán Mauricio, me hablaron para decirme que yo necesitaba buscar ayuda en otro lugar, que ellos no estaban logrando ayudarme y que, por alguna razón que no sabían, debía seguir sufriendo esa obsesión hasta aprender quizá algo más. Ellos no lograban saber las respuestas y me aclararon que buscar ayuda en otros lugares espiritualistas. Ellos reconocían sus límites con total humildad, a diferencia de otras religiones que había buscado yo ayuda. Me afirmaron que la ayuda iba a llegar a mi puerta, que confiara en la providencia del universo. Me fui a mi casa desolada y sin saber dónde buscar, hasta que recordé a un primo lejano que conocía esas religiones muy conocidas y extendidas en el ambiente brasileño. Yo digo que recordé a ese primo, pero hoy puedo afirmar que se trata de una intuición que nace desde el interior y que no tengo duda alguna que en mi caso se trataba de mi amigo Miguel dándome los recursos para seguir con la búsqueda. Si no estuviera en la ciudad de Rivera, que es una frontera, que es solo una calle que nos divide con Brasil, esta idea nunca podía ser factible. Y ahí me di cuenta que todo tenía una causa y esa era la razón de mi regreso a mi ciudad natal. Incluso puedo hacer la hipótesis de que esa era la razón de por qué había nacido en una ciudad como esa, siendo el Brasil uno de los países con más lucidez en temas espirituales. Lo llamé por teléfono esa misma noche a mi primo, y al día siguiente, a primeras horas de la tarde, golpeó mi puerta y me vino a buscar junto a su esposa. No hablamos mucho. Era como si mi primo ya estaba al tanto de todo y subí a su auto y fuimos a buscar a mi mamá a su casa y juntos fuimos a ver a un señor llamado Julio y a las personas que lo llamaban Pai Julio. Calculo que por respeto, ya que era donde mi primo trabajaba con su mediunidad. Nos atendió muy amablemente y nos explicó un poco de lo que ellos hacían. Nos dijo que debíamos comprar ciertas cosas para hacer una ofrenda a ese espíritu que me perseguía y que él me daba total seguridad de que, con eso, ella me dejaría y yo podría volver a hacer mi vida de forma normal. Yo estaba muy contenta, radiante y llena de fe y de certeza de que ahora sí las cosas serían con un fin completo. Las máscaras ya no existían y ahora debía encontrar las fuerzas necesarias para que la gitana me dejara en paz para siempre.
Llegó el día de la ofrenda de Clara y llegamos a ver al tal Pai Julio y le entregamos las cosas. Entre ellas tenía una botella de champán, velas rojas y un cordero, un pedazo de cordero. Al instante, el señor Julio nos llevó a ese lugar donde abundaban las estatuas de santos, velas y muchas cosas que asustan a simple vista. En esos días mi madre se hizo cargo de los gastos para comprar esas cosas. Mi economía era más que precaria. Trabajar era algo que no me estaba permitido en esta vida, y ya que estaba con casi 40 y pocos años. 30 años había pasado desde los 13 años, donde sentí la primera manifestación del más allá. No significa que fuera clara, porque como dije en muchas partes, cada invasión a mi cuerpo eran de energías diferentes y me causaban mucho miedo. Pero Clara no me daba miedo de nada. Un poco de rabia sí, sin duda, pero miedo jamás. Para los médicos eso era epilepsia, luego ataques de pánico y también un sinfín de diagnósticos médicos. Cuando llegamos a la cita para hacer ese ritual del que desconozco detalles, yo estaba casi que sonámbula. Apenas hablaba algo. Ya no tenía fuerzas. Dejaron las cosas encima de una mesa al lado de lo que sería como un altar y comenzaron a conversar con mi mamá y el señor Julio. De repente se escuchó una especie de trueno al saltar el corcho de la botella por sí sola. Eso fue lo que me sacó de mi estado apático y me asusté terriblemente. Y luego de tragar saliva le miré al señor Julio y con una voz que me costaba mucho esfuerzo y apenas se lograba escuchar, le pregunté cómo era posible que pasara eso si nadie más estaba en ese lugar. Él me miró con total naturalidad y me dijo: «Es Clara, está apurada para tomar su champán. Tú tranquila, que ya vamos a comenzar la sección». Y continuó hablando con mi madre sin cuestionar nada, como si eso fuera lo más natural del mundo. Yo, petrificada, y eso que estaba acostumbrada a sus manifestaciones, pero no imaginaba que también podía mover objetos materiales de esa magnitud. Luego llegaron más personas al lugar y todos como que sabían qué era lo que tenían que hacer. Algunos cocinaban, a la vista de todos era el cordero que habíamos traído y otras verduras. Luego tomaron las velas rojas de la mesa, prendieron todas, eran muchas, y vinieron a buscarme, y con amor y delicadeza me llevaron y me colocaron delante de ese altar junto a una señora vestida de blanco, con una falda larga y con muchos collares de cuentas coloridas, que comenzó a bailar girando en su mismo eje. Mi madre y también mi prima Estela estaban a pocos metros observando todo. De pronto, esa señora me miró y dijo: «Muy bien, seres divinos, voy a cortar este capítulo aquí. Es un capítulo muy intenso que yo realmente hasta olvidado lo tenía. Bueno, no tanto, porque es algo que cambió mi vida. Este capítulo tiene otros 30 minutos, que va a ser en el próximo video, porque si no se hace muy largo. Espero que no se hayan asustado. Esto recién comienza y esto se pone interesantísimo, muy interesante. Espero que continúen escuchando, que tengan ese coraje, porque esto no es fácil de entender. Yo lo entiendo, me estoy poniendo delante del mundo con esta historia, pero yo ya la tengo escrita, ya la tenía en libros, ya tengo la novela, así que simplemente ahora estoy haciendo lo que tengo que hacer. Espero que les guste. Ahora sí, namaste.